At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Y como cada semana ya estamos con ustedes para llevar a cabo otra interesante y trascendental entrevista. En esta ocasión vamos a platicar con el fiscal general de Michoacán, el licenciado Carlos Torres Piña, recientemente designado por el Congreso como fiscal. Son tiempos de cambio, hubo cambio en la fiscalía, son tiempos de cambio ante la inseguridad que enfrentamos y ante la actividad que debe desempeñar la fiscalía en relación con la sociedad. ¿Cómo acercarse con la sociedad? ¿Cómo hacerle entender que debe ser un trabajo conjunto? Para eso vamos a platicar con Carlos Torres Piña. Quédate con nosotros, como siempre, todos los miércoles 8 de la noche, estrenos de charlas en una mesa de diálogo aquí en Zona Michoacán. En este momento iniciamos la charla con el fiscal Carlos Torres Piña en una fiscalía bastante compleja, rezagada en materia de carpetas de investigación, de vinculaciones a proceso, enfrenta muchos problemas la Fiscalía de Michoacán y le entraremos por supuesto al tema. Bienvenidas y bienvenidos. Y tal como lo mencionamos, ya está con nosotros y le damos la bienvenida al nuevo fiscal general de Michoacán. Nuevo fiscal porque acaba de ser recientemente nombrado como tal. Carlos Torres Piña, licenciado, y le saludamos y le damos la bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Bienvenido, fiscal, a Zona Michoacán. En saludarlos en este programa de Zona Michoacán. Gracias por acompañarnos. Decía José Luis, nuevo fiscal, pero ya con una trayectoria política que nosotros conocemos de tus inicios. Carlos, ya con mucho tiempo, empezaste como con el movimiento de las izquierdas aquí en el estado de casi Michoacán. 25 años en la actividad política, prácticamente desde el 99. Fíjate. Que empezamos, años atrás en actividades estudiantiles, que participábamos ahí en la Prepa 2, en la Pascual Ortiz Rubio. Yo siempre he dicho que es la mejor prepa de todas, pero... No, es la 1. la mejor es San Nicolás. Aquí va a haber pleito. Y ahí nos involucramos mucho en actividades estudiantiles y ya después en temas partidarios a partir de noviembre del 99 y un andar en diferentes responsabilidades como diputado federal y recientemente como secretario de gobierno. Pero un gusto, la verdad, y un gusto saludarlos a ustedes en este programa de Zona Michoacán. Carlos, veo que son cargos, y no cargos, sino también luchas de izquierda, y los otros son cargos políticos. Pero este es muy técnico, este es hasta riesgoso. ¿Qué te pasó? ¿Estás a gusto ahí? ¿O te tocó bailar con la mafia como luego? No, miren, la verdad es que quienes estamos en la actividad política debemos estar preparados para todo, finalmente. Sí. Y si participamos en la función pública también debemos estar preparados para todos. Yo no había participado en algunas responsabilidades de gobierno, ni federal, ni estatal, ni federal, me refiero del Ejecutivo. Sí había sido legislador federal 2 veces, pero nunca había estado en una administración municipal, estatal o federal, hasta ahora que el gobernador Alfredo nos invitó para ser su secretario de gobierno en octubre del 2021, que estuve hasta el 5 de octubre del 2023. Salí un tiempo, 10 meses, nuevamente regresamos. Y la verdad es que Michoacán es un reto en sí como tal. Como michoacanos no somos dejados, luego a veces polemizamos, a veces no somos dejados. Y cualquier sector, social, político, agrícola, magisterial, cualquier tema.
Y la verdad es que fue un reto para mí, el no haber estado en una administración fue un reto para mí. La curva de aprendizaje tuvo que ser corta para poder enfrentar los temas y las eventualidades que se tuvieron en esta administración, y logramos más o menos establecer un tema de atención a los sectores y darle gobernabilidad, evitar al máximo bloqueo, manifestaciones, las tomas de vías del tren, o sea, todo esto lo logramos contener un poco. Y la verdad es que todo obedece también mucho a la atención y a la apertura. O sea, si uno como funcionario es de puertas abiertas, te anticipas a las problemáticas, escuchas a todo el mundo, eso te ayuda mucho a temperar los problemas. Por supuesto, ahora acá en la Fiscalía es un tema más técnico, como lo mencionas tú. Si bien es cierto que en Segov te toca atender muchos problemas, acá nada más es uno, es el tema de seguridad. No más. Y es el que más exige la población en que se resuelva y se atienda. Entonces, ahorita estamos aún en este proceso de entrega-recepción. Estoy visitando en las instalaciones de la Fiscalía, prácticamente ya del interior del estado visité 4 de 10, las instalaciones que están en oficinas centrales ya visité todas, primero con el ánimo de presentarme ante el personal, escuchar algunas inquietudes, algunas preocupaciones. En esta semana voy a tener ya reuniones de trabajo con cada una de las áreas para ver las carpetas que se tienen de importancia, de trascendencia, los informes que se vienen realizando por cada una de las áreas. Esto lo vamos a empezar a trabajar esta semana. Tuve reuniones en la Ciudad de México con la Marina Armada de México, también con el secretario de Seguridad Pública a nivel federal. Ayer, ¿verdad? Ayer sí estuvimos con ellos, con estas dos instancias. ¿Qué se abordó, si se puede saber un poco? Con Marina fueron temas de atención y seguimiento a lo que es tareas de inteligencia y de tecnificación de algunas áreas, que es importante para la Fiscalía. Va a venir personal en próximos días que nos va a ayudar ahí con algunas evaluaciones. Y con el secretario de Seguridad Pública, de manera concreta, fueron 4 temas. Uno, la coordinación plena, el respaldo y apoyo para trabajar en conjunto. Eso la verdad es que yo lo vi muy bien, que haya tenido esa apertura y esa confianza para exponernos a algunos planteamientos y sobre todo generar esa coordinación, que le encargó ahí algunas de sus áreas para estar vinculados de manera permanente. Ese fue un tema. El segundo tema es que sí es importante la inversión en temas también de tecnología, en el temas de adecuaciones que te ayuden con ciertas plataformas digitales a ciertos procesos de investigación. A los temas de inteligencia. De inteligencia, exactamente, y de investigación, ¿no? Que es importante trabajarlos. Insistió mucho que las evaluaciones de control y confianza, las certificaciones y capacitaciones sean constantes, sean permanentes, que esto va a permitir ahí ciertas acciones en los trabajos en conjunto y la coordinación que se deba de atender. Y principalmente estos 3 temas son los que más abordamos, sí. La coordinación, el tema de invertir en programas y acciones de plataformas digitales y lo que es la necesidad de invertir en temas de tecnologías que ayuden con la investigación y que este tipo de investigaciones en los peritajes sean fructíferos ante los procesos judiciales, que evite a que por falta de pruebas luego a veces algunos indiciados o algunos delincuentes también son liberados, ¿no? Exacto. Y el tema de las capacitaciones, certificaciones constantes, las acreditaciones, que podamos realizarlas en su conjunto, y que bueno, fueron temas que estuvimos abordando el día de ayer y algunas actividades que vamos a tener en próximas semanas. Esto permitirá que se haga un planteamiento muy concreto, me imagino, a corto plazo de trabajo, aunque ya has mencionado, Carlos, algunas actividades que tú pretendes, reducir los tiempos de atención a la gente, hacerla más humanista, la interrelación, entre otras cosas que has mencionado. Sí, José Luis, comentarte, Dani, que una de las inquietudes que hemos escuchado de la población es que el tiempo de atención en las fiscalías, en los ministerios públicos hacia la ciudadanía lleva de 4 a 8 horas. Entonces nosotros tenemos que simplificar este proceso, darle una atención con un sentido humano, por supuesto,
pero reducir lo que más se pueda en los procesos de denuncia. Y no es un tema de inventar el hilo negro, lo vuelvo a repetir. Hay fiscalías que ya lo han logrado, reducir a 45 minutos, 80 minutos el proceso de atención de las denuncias, que las denuncias puedan ser también de manera virtual. Ya no se tienen actualmente. No se tienen. Sí puedes denunciar de manera virtual, la denuncia digital la puedes hacer, pero luego tienes que ir a ratificarla. O sea, no se rompe pues ese vicio que se tiene. Entonces la idea es que la ciudadanía pueda aprovechar los avances tecnológicos que hay para presentar las denuncias correspondientes que se puedan tener ante cualquier delito, y que las mismas denuncias también puedan ser virtuales, porque miren, uno como ciudadano prefiere que desde tu oficina, desde tu casa puedas hacer una denuncia, a que estés ahí formado, estés ahí con luego a veces, así es. Entonces, y esto va a reducir, pero además si tú logras la digitalización desde la denuncia en esta dinámica, pues todo el proceso de lo que es la carpeta, el expediente, pues tiene que ir en esa dinámica. Ahí vas a evitar temas de corrupción, vas a disminuir muchos procesos, y si esto logramos concatenarlo con el Poder Judicial para que transitemos en ese clic de todo el tema de una plataforma digital, pues va a permitir que todo este proceso sea pues con mayor transparencia, un poco más rápido, y además nos va a permitir a nosotros que evaluemos a nuestros ministerios públicos, quién logró ya la acción penal, si se acreditaron los procesos adecuadamente, se realizó la entrega de lo que demuestra lo que se está solicitando, las pruebas, si contestó, si cumplió, si acudió, si estuvo en las sesiones, y esto va a ser un proceso que nos va a permitir evaluar también a nuestros ministerios públicos. Va a haber resistencias. Seguramente. Va a haber muchas resistencias. Porque y más corrupción también. Y más hacia el interior, pero bueno, tenemos que platicar con el personal de que esto es en beneficio de todos, y sobre todo de la gente. Claro, sabemos que vas ingresando a la fiscalía, Carlos, pero habrá cambios. ¿Has considerado cambios en los mandos? Sí, va a haber relevos, va a haber cambios. Yo creo que eso es natural, es sano además. Sí. Pero también estamos evaluando. Hay personal valioso, hay que darle seguimiento al personal valioso, pero sí, también es importante luego realizar algunos ajustes, solo que esos ajustes tienen que ver con una propuesta que traigo de una reestructura de la Fiscalía, y estoy esperando a que el Congreso se instale, que será hasta el 15 de septiembre, para presentar esta iniciativa de reestructura, que vamos a modificar algunas áreas, vamos a integrar otras que no deben de estar separadas, y todo este tema de proceso de digitalización tenemos que establecerlo en la ley como una una obligatoriedad en ciertas etapas de todo el proceso que lleva, desde la presentación de la querella, la denuncia, hasta la solicitud de la acción del ejercicio penal ante el Poder Judicial. Entonces, nos va a llevar un poquito de tiempo, pero quiero hacerlo con cuidado y de manera Se escucha ambicioso cuando hablas de una reestructura en la Fiscalía. ¿Sí lo será? ¿Será un completo el cambio? Tiene que darse, se ocupa y se requiere. Sí, y más en esta dinámica que mencionamos, de generar estas condiciones que te permita que el proceso, desde que inicia hasta que logras la judicialización, haya una evaluación constante, y que también esto te va a permitir elementos pues para estar evaluando permanentemente a tus ministerios públicos. Es un proceso que nos va a llevar un poquito de tiempo, pero va a ser benéfico, y creo que la sociedad te lo va a agradecer, porque tenemos que erradicar la desconfianza. Actualmente en Michoacán solamente se denuncia el 10% de los delitos. Un poco. Sí. Nada. Un porcentaje mínimo. Entonces tenemos que... ¿De cuántos delitos? Es el 10% de los delitos que podamos tener, ¿no?, por mes.
va variando. El mes pasado tuvimos 3,700 aproximadamente. Y es por el tema de la confianza. Y pues porque dicen no, de ir a perder 8 horas Claro. o la O lo del miedo desconfianza también. o otras cosas, pues prefieren no hacerlo, no denunciar. Entonces creo que es un tema que sí tenemos que erradicar, que trabajar todos. Yo he dicho que las 3 etapas de estas circunstancias del delito y de la procuración de la justicia y de la administración de la justicia, estas 3 etapas deben estar muy bien coordinadas. La prevención, las policías federales, estatales, municipales, con la participación de la sociedad, de todos los sectores, el que se denuncie, el que no permitan actos de corrupción. Cuando ya se comete el delito, en esta etapa de la prevención del delito, cuando ya se comete el delito, entonces entra la procuración de la justicia. Así es. Hay que hacer las investigaciones adecuadas con herramientas necesarias que te permita que las pruebas y todos los peritajes pues tengan una contundencia en cada una de las etapas procesales. Y posteriormente, cuando solicitas ya el ejercicio de la acción penal, pues tienes que estar relacionado con el Poder Judicial, porque quienes administran la justicia pues son ellos. Exacto. Entonces, en estas 3 etapas debe haber un trabajo coordinado, porque si uno de ellos falla, entonces nuevamente se rompe ya. se esa rompe cadena. otra vez. Entonces, es un ejercicio importante, ambicioso, pero lo queremos llevar a cabo. Hay un problema que encara la Fiscalía, supongo yo, es el rezago. Una cantidad de delitos que no sé si no se tenga la capacidad en números de personas, de trabajadores para poder encarar y analizar e investigar ciertos delitos. Entonces, el rezago creo que genera desconfianza también en el fiscal. En estos recorridos que he hecho también debo de reconocer que algunas áreas ocupan personal. También hay que ser Homicidios, claros. Personal calificado, certificado, que te ayude a acelerar los procesos. Pero también es importante que en estas evaluaciones pues acelerar los procesos y también exigirle al personal. Si no hay una evaluación constante, pues van dejando las carpetas que se vayan amontonando. Claro. Dentro de esta reestructura que les estoy planteando, mi idea es crear una unidad que le dé seguimiento a todos estos procesos de evaluación que les menciono, una unidad donde aparte de la Contraloría, aparte de lo que es la área de asuntos internos, una unidad que le dé seguimiento a la evaluación de los MPs. Del trabajo. No nada más cuántas carpetas tienen, sino cuántas logran solicitar el ejercicio de la acción penal y todo el proceso de cuántas de todas estas hay una resolución de un juez o de un magistrado a favor de la víctima. Entonces, todo esto tenemos que atenderlo. Es un trabajo interesante. Esta área, buenísima esta área. Es que debemos necesaria. Debemos tener un brazo fuerte de la Sí. Fiscalía que vaya, que atienda evalúe. y que evalúe. Así es. Sí, claro, Acuérdense porque que lo que no se evalúa, no sirve de nada. O sea, si no lo mides, así es. claro. Qué interesante, ojalá que se logre pronto, porque me está diciendo que ahora toda esa reestructura la vas a proponer, supongo que ya la están planeando, trabajando, y la propondrás ahora cuando reinicie el periodo de los diputados, porque Sí. todo tiene que ser con aprobación de ellos. Sí, porque es modificación a la ley Sí. orgánica, algunos otros reglamentos, que eso ya es interno, pero primero ocupamos la modificación a la ley orgánica y partiremos de ahí. Aún así, ahorita en estos recorridos estamos atendiendo, revisando, ya más o menos tenemos un diagnóstico interno de necesidades de recursos humanos, materiales, equipamiento. Hace falta mucho el tema del equipamiento. También hay que apostarle a darle las herramientas para que la gente también pueda tener mejor su labor. El origen del actual fiscal tuyo, sin duda alguna, es muy michoacano, es de Paracho para empezar. Sí, que por cierto está la feria. Y Ya. la Clase feria de Paracho. trabajadora. Entonces, conoces perfectamente bien la sensibilidad, porque vienes del pueblo purépecha. Así pueblo es, José indígena, Luis. por un lado. Y por otro lado, te conocemos como muy bonancible, muy amigable. Muy buena onda, pues. Pero a donde vas, como que vas a tener que meter mano dura o seguirás La igual. atención con la ciudadanía no debe de cambiar, José Claro. Luis. Uno debe ser de puertas abiertas, Claro. y es importante estar siempre al escrutinio de No la sociedad cambiarás. para que escuches. Si uno deja de escuchar a la gente,
pierdes esa sensibilidad. Por supuesto, con los delincuentes hay que ser duros y contundentes, pero el trato a la sociedad debe ser la misma, debe ser de atención, de escuchar sus opiniones y que haya un rostro con sentido humano de la atención a la ciudadanía. A ver, si para empezar ya vas todo frustrado por un problema, con una tragedia, y que luego todavía la atención no sea a lo mejor la adecuada, pues sí debemos de cambiar un poquito este tema. Y pues es desde la cabeza hasta abajo, ¿no? Por supuesto, a quienes cometen un delito, quienes dañan a la sociedad, pues ahí debe haber contundencia y mano dura. Que haya mano dura y el Estado de Derecho. Yo creo que son temas que sí se tienen que atender y pues ser prudentes en algunos planteamientos, por supuesto. Pero siempre fuiste de puertas abiertas en Segov, lo reconocemos, siempre lo comentamos, tienes esa habilidad de la conciliación que no todos la tienen. ¿Seguirás esa misma política ahora en la Fiscalía? Quizás no puertas abiertas para todos, ¿verdad? Porque es diferente, pero esa sensibilidad. Sí se debe dar. Miren, hay una área interesante que es el área donde se logran atender algunos delitos menores, donde hay una concertación entre las partes. Esta disminuye mucho la carga de trabajo de la misma Fiscalía y del mismo Poder Judicial. Entonces yo creo que ahí debe darse delitos menores, ¿no? Sí, luego son de tránsito, por ejemplo, que no hay lesiones graves. En lugar de que se judicialice, traten de llegar a un acuerdo, exactamente, estas áreas de conciliación. Pero hay otras áreas, como homicidio doloso, que ahí debe actuarse con mucha fuerza y firmeza. ¿Está complejo ya el estado de Michoacán en cuanto al tema de la delincuencia fiscal? Hay un jaloneo que pues es muy claro de percibir cuando el homicidio doloso se incrementa, pues es la disputa del control del trasiego o de la distribución de la droga en el territorio, principalmente en las ciudades más grandes. Recientemente los datos pues han crecido en Zamora, Apatzingán, Uruapan, Morelia, que poblacionalmente son las más grandes. Entonces, este tema, por supuesto, genera una percepción de las situaciones que pueda tenerse en nuestra entidad, pero son tareas que tenemos que trabajar coordinadamente, como lo mencionaba hace rato, en el tema de la prevención y también insistir mucho en las investigaciones y en el trabajo de inteligencia para atender pues las problemáticas a profundidad de lo que actualmente hay. Homicidios dolosos se han registrado, lógicamente. Y aquí la pregunta es, normalmente cuando es un homicidio, una ejecución, por decirlo así, generalmente no hay denuncias, o sí, fiscal. A veces, pero estas se persiguen de oficio. Todo homicidio doloso de alto impacto se persigue de oficio. Sobre todo el homicidio doloso debe de atenderse en esta lógica. A veces, pues para reunir más elementos en la carpeta, se buscan a los propios familiares para alimentar, generar toda esta vinculación del mismo proceso. Pero, insisto, el delito del homicidio doloso es el que más percepción genera en una sociedad, es lo que hay que atender un poquito de más abajo. Se ha hecho un esfuerzo, recordarán, Michoacán estaba en los primeros lugares con Guanajuato, disputando el primer lugar con Guanajuato, entre 280, 270, 290 homicidios al mes. Ahorita anda en 110, 115, el mes pasado estuvo en 103, ha reducido, pero ocupamos realizar algunas tareas un poquito más en ciertas áreas para apretar a estos temas y reducir aún más este delito. ¿Un otro delito que sea importante señalar? Que vaya a la alza. Pues particularmente es el que más genera la percepción del homicidio doloso. Digo, está el de tractocamiones. Estuve en una reunión con empresarios del puerto de Lázaro Cárdenas. Una de sus principales preocupaciones es el incremento del robo a contenedores,
tanto en vagones del tren como en tractocamiones. Ya se está atendiendo el tema, vamos ahí a revisar más en particular, aunque el robo ha sido como muy vinculado a algún tema. Siento que la información puede salir de un área del mismo puerto, porque ya saben qué contenedor. Hubo una temporada que solamente robaron puras computadoras, entonces saben qué contenedor, saben si va por tren, si va, claro. Entonces es un tema que se tiene que trabajar en su conjunto, pues para ir erradicando y disminuyendo estos delitos. ¿Les preocupa el tema de las declaraciones del embajador de Colombia en México, que ayer estuvo acá, donde ya señala que Michoacán es el único estado con presencia de exmilitares colombianos que están adiestrando a los grupos delictivos por un lado, y por otro lado el comisionado de la policía de Morelia asegura que en sitio encontraron ya un campo de adiestramiento pues aquí en Morelia? Sí, yo tuve una reunión de trabajo con el cónsul de Colombia hace un mes y medio. A las 2 semanas iba a venir el embajador, que se había ejercido ese vínculo con ellos, y por temas de salud no pudo viajar. Y lo que nosotros señalábamos que era importante es tener esa comunicación de la llegada de connacionales colombianos en cuanto a las actividades que se vienen a realizar, porque hay quienes vienen en vuelos oficiales, comerciales, con el tema de un ofrecimiento laboral, pero hay quienes vienen de manera de migrante, ¿no? Sí. Inmigrante, y ahí es donde se pierde el control de quiénes son los que participan e ingresan bajo esa lógica. Y sí, Michoacán tiene un alto porcentaje de gente colombiana registrada por migración, a diferencia de otras entidades, seguido de Jalisco, que es otra entidad que también tiene colombianos y venezolanos, que son los que hay. Se hizo un acercamiento con el Instituto Nacional de Migración para realizar algunos operativos y atenciones y revisiones para ver cuál es el estatus que hay por parte de cada uno de estos inmigrantes, particularmente colombianos y venezolanos, y se quedó en continuar con ese tipo de revisiones y operativos para estar revisando. Y dentro de estos comentarios que hicimos con el cónsul, ellos señalaban mucho que el ofrecimiento de trabajo a veces era con engaños, pero también vienen a lo que saben hacer, que es a enseñar, a preparar o adiestrar a elementos, y es lo que se ha encontrado con más constancia en algunas zonas, lo que es Los Reyes, Apatzingán, esta zona de Zamora, Los Reyes, Apatzingán, parte de Zacapu, ahora con esta posibilidad de la cercanía con Morelia, que pudiera ser, sí, por la dinámica. Tenemos ahí que generar importante la relación y comunicación con las autoridades federales, que nos permitan desde el Instituto Nacional de Migración mayores elementos para atender con mayor prontitud. Y viene un programa nacional que mucho se ha elogiado ya desde ahora, Ataque a la Extorsión. Ustedes seguramente formarán parte importante de este operativo, de esta acción para reducir la extorsión, y en caso de que se dé, ustedes actuar como fiscalía. Sí, José Luis, Dani, por cierto, fue un tema que ayer abordamos con el secretario. Ellos reconocen que este esquema de extorsión a nivel nacional fue en gran parte de la iniciativa que se tuvo desde Michoacán. En el 2022 en Michoacán se modificó el Código Penal para que el delito de extorsión se equiparara al delito de secuestro. También donde a los funcionarios se les obliga que cuando estén enterados de un tema de extorsión están obligados a denunciar el hecho para que por lo menos inicie una carpeta de investigación y después la víctima pueda ratificar o pueda argumentar o ampliar dichas denuncias. Este esfuerzo y proceso
ha permitido que se tengan un poquito de mayores resultados en la dinámica que luego se tiene en algunas zonas y regiones. Lo toman como base, inclusive la Fiscalía del Estado, la Subsecretaría de Inteligencia de la Guardia Civil participaron en las mesas, en 3 mesas que se hicieron a nivel nacional para ampliar este proceso que se dio a conocer hace un mes a nivel nacional, donde entraron 7 estados como prueba piloto, digámoslo así, Michoacán, que ya estaba en los hechos. Y sí es un asunto que todos tenemos que apretarle más las tuercas, digámoslo así, para generar un poco de mayores resultados. Ha habido resultados, luego no todo se difunde. Recientemente un tema en Uruapan muy bueno, de gente que andaba ahí molestando a los tortilleros, a los carniceros, a todo. Se atendió, se resolvió y bien. Y ha habido otros casos exitosos en otros lugares, pero es un tema que hay que trabajar más todavía y en coordinación con la federación. Porque afecta a mucha gente. Por supuesto. De todos los niveles. Y quitas unos y luego llegan otros, entonces hay que estar constantemente. Entonces se requiere la participación definitivamente. De hecho, es un tema, hablamos ya de la prevención y también la participación ciudadana. Ya hay números para la denuncia anónima, nos tenemos que sumar como ciudadanos porque no le veo otra salida. Sí, es parte sustancial la participación en la prevención, la participación de la sociedad. Es fundamental. ¿Vas a dejar un ratito el rock para ponerte a trabajar? No, a veces Carlos es rockero. Es el que me relaja. Cuando estoy un poquito tenso, pongo un poco de rock pesado y me relaja. Tiene buenos gustos musicales. Además es rock pesado. Pues es tipo metalero. Heavy metal o metalero. Es que en mi adolescencia yo escuchaba Metallica, Nirvana, Offspring, Megadeth. Scorpion era más tranquilo, más balada. Pero esa era mi adolescencia en los 90s, entonces escuchábamos mucho ese tipo de que música. recién acaba de fallecer, que todo un Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath. ¿Vas a ir al concierto de Ozzy? Yo tengo mis boletos. En noviembre, sí, claro. ¿Sí vas a ir? Sí. Pues allá nos vemos, entonces. Voy a esperar que llegue Karim León. Sí, es que tú eres de la banda. Yo soy de la banda. Si no eres tú, de aquí para allá, José Luis. Sí. Esa música no nos gusta aquí. Soy de Pajacuarán, pues. Ya sé, pues allá pura música regional. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Por el bien de Michoacán, por lo que representa luchar contra el delito y esclarecer el delito y que los malos se vayan a donde deben ir y defender a los buenos. Es un buen reto y aquí estamos y lo vamos a hacer con gusto. Mucho éxito en esta encomienda porque si te va bien a ti, pues lo va bien al Estado. Así es. ¿Verdad? Sí. Que te vaya muy bien, de verdad lo deseamos. Muchas gracias, Dani, José Luis, gracias por y a cuidarse mucho también. Por supuesto, todos. Sí. Gracias. Sí, que nos cuiden y que nosotros ya no tengamos temor, no tengamos miedo. Así es. Bueno, sí. Ya nos vamos, Dani. Nos vamos, gracias al fiscal por haber estado con nosotros aquí en una emisión más, en una charla más amigable, amena. Así son las charlas aquí en Zona Michoacán. Y a ustedes por su atención, muchas gracias. Todos los miércoles, 8 de la noche, los estrenos de charlas en tu programa. Son tiempos de cambio, dije al principio, sí. Cambiaron al fiscal y también tenemos que cambiar mentalidad para encarar el delito. Muchas gracias. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.